¿Cómo están, académicos? Les saluda el profesor Smith. El día de hoy retomaremos las clases virtuales en la subárea de historia, tocando un tema muy importante titulado Las manifestaciones culturales de los incas, y ya para finalizar vamos a tocar lo que es la decadencia, como podemos observar en la imagen. Profesor, ¿qué vamos a ver en las manifestaciones culturales de los incas? Vamos a conocer, por ejemplo, la cerámica, vamos a conocer la textilería, la arquitectura, la escultura, la religión, la astronomía, ¿no? Todos esos aspectos lo vamos a conocer a continuación. Daremos inicio entonces hablando sobre la cerámica inca, para lo cual vamos a tomar como referencia dos características fundamentales. La primera característica nos dice que la cerámica inca era polícroma. Profesor, ¿qué quiere decir polícroma? Que la cerámica inca era de varios colores. Ahora, ¿qué colores predominaban? Por ejemplo, el marrón, el color amarillo, color naranja, crema, blanco y por supuesto el color rojo. Y ya para finalizar nos dice que el aríbalo. Profesor, ¿qué era el aríbalo? El aríbalo, mis estimados amigos, era la cerámica más representativa de la cultura inca. Profesor, ¿y cómo era el aríbalo? Esto es el aríbalo, mis estimados amigos. ¿Ve? Algunas características del aríbalo era de que era de cuello alargado, como ustedes pueden apreciar, y de base cónica, o su base era de forma cónica, parecido a un conito, ¿ve? Ahora, profesor, ¿cuál era la función del aríbalo? Hay dos teorías. La primera nos dice que la función del aríbalo era como un medio de transporte para transportar las bebidas, y la segunda nos dicen que era para fermentar la chicha, la famosa chicha que era considerada una bebida alcohólica en tiempo de los incas. A continuación tenemos a la textilería. En la textilería vamos a tomar como referencia tres características. La primera nos dice que la textilería inca tenía diseños geométricos, como nosotros podemos apreciar, miren, ve, líneas, cuadrados, rectángulos, entre otros. Estos eran los diseños geométricos que eran utilizados en la textilería de los incas. La segunda característica nos dice la fineza de su técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que los incas tenían un sentido muy estético, que los incas desarrollaron una técnica para que las figuras geométricas sean más o menos igualitarias. Y como tercera característica, los incas para realizar la textilería utilizaron, por ejemplo, la lana de los camélidos, de la alpaca y de la vicuña. Además utilizaron la lana de los ovinos, del famoso carnerito. Y por último utilizaron el algodón que traían de la costa. Hablaremos a continuación sobre una de las manifestaciones culturales más representativas del Tahuantinsuyo. Nos estamos refiriendo a la arquitectura, para lo cual tomaremos como referencia cuatro características. La primera característica nos dice que el material básico para la construcción de toda arquitectura incaica fue la piedra, como nosotros podemos apreciar en la imagen. Todo estaba hecho a base de piedra. Obviamente las piedras eran de diferente tamaño, pero eran piedras. La segunda característica nos dice la historia del Perú, que la arquitectura inca estuvo dividido en tres tipos. En conclusión nos quiere decir que las construcciones incas tuvieron tres tipos. Existían las construcciones de carácter religioso, las construcciones de carácter militar y las construcciones de arquitectura de élite. En la primera, en las construcciones de carácter religioso, obviamente eran construcciones para rendir homenaje al dios Sol, para realizar las famosas ofrendas. Dentro de ello vamos a encontrar, por ejemplo, a Vilcashuamán y al Coricancha. Esto, lo que nosotros podemos apreciar en la imagen, es el Coricancha. Profesor, pero nosotros observamos en el Coricancha está una iglesia católica. Cabe resaltar aquí, mis estimados amigos, que cuando los españoles llegaron, encima de los templos religiosos de los incas, construyeron las iglesias católicas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que los indígenas, cuando vengan a rendir culto a sus dioses, ya no encuentren los huacos o las ofrendas antiguas, sino en su lugar encuentren a las iglesias católicas.
La tercera característica nos dicen que también existieron construcciones militares y conmemorativas. Dentro de estas construcciones militares vamos a encontrar, por ejemplo, a Incahuasi y a Sacsayhuamán. Esto es Sacsayhuamán, mis estimados amigos. Como ustedes pueden ver, tiene una especie de trincheras que obviamente eran utilizadas para la defensa militar. Y por último tenemos a la arquitectura de élite, donde obviamente se alojaba o convivía la familia más alta o la familia real del Tahuantinsuyo. Dentro de estas construcciones vamos a encontrar, por ejemplo, a Ollantaytambo, a Pisac y por supuesto a la magnífica y espectacular Machu Picchu, como nosotros apreciamos en la imagen. Seguidamente vamos a encontrar a la escultura. Dentro de la escultura vamos a encontrar dos características fundamentales. Una nos dice zoomorfa y la otra la fitomorfa. ¿Qué quiere decir esto? Que la escultura, que no es otra cosa más que el arte en piedras, van a tener las formas zoomorfas. ¿Qué quiere decir esto? Que las figuras van a estar hechas en forma de animales. Recordemos que zoo viene de animales. Y por último, fitomorfas hace referencia a que las figuras van a estar hechas en formas de plantas. Zoo viene de animales, reitero, y fito viene de plantas, como nosotros podemos apreciar en la imagen. Por ejemplo, aquí tenemos un mortero en forma de un animal, de una ranita, ¿no? Y así sucesivamente. Tenemos a continuación la religión incaica, para lo cual vamos a tomar como referencia tres características. La primera característica nos dice que era politeísta, animista y totémico. ¿Qué quiere decir politeísta? Que adoraba a varios dioses. Por ejemplo, tenía al dios Sol, que era el Inti, y a la Quilla, que era la luna. Seguidamente nos dice que era animista. Profesor, ¿qué quiere decir animista? Animista viene de alma. Los incas creían en la vida después de la muerte. Y finalmente nos dice que eran totémicos. ¿Qué quiere decir totémicos? De que los incas endiosaron a algunos animales. En simples palabras, en tiempo de los incas, algunos animales eran dioses. Es el caso del puma. La segunda característica nos dicen que la principal deidad fue el Inti, o también conocido como el dios Sol, como nos muestran en la imagen, ¿ve? Están adorando al dios Sol. Y como tercera característica nos muestran al Huillac Uma. Profesor, ¿quién era el Huillac Uma? El Huillac Uma era el sacerdote, aquella persona encargada de la organización para el culto a los dioses. Presentamos a continuación a la astronomía. Dentro de la astronomía vamos a encontrar dos características. La primera característica dice el templo del sol. Profesor, ¿qué era el templo del sol? Era uno de los templos más épicos, más representativos del Tahuantinsuyo, donde se cree que era una especie de observatorio solar, ¿no? Con la que los incas lograron realizar grandes cosas, como por ejemplo la elaboración de un calendario, ¿no? Cabe resaltar que los incas elaboraron un calendario que consistía en un año solar de 365 días, repartidos en 12 meses de 30 días y con 5 días intercalados, ¿no? Esto no quiere decir que los incas ya conocían los calendarios de 365 días solo con observar los astros, la luna, las estrellas y el sol. ¿Y dónde observaban los astros o de qué lugar observaban los astros? De algunos templos, como es el caso del Templo del Sol. Finalmente tenemos la decadencia incaica, ¿no? La decadencia de una de las culturas más representativas del mundo, ¿no? Para lo cual vamos a tomar como referencia tres características. La primera nos dice que una de las causas de la decadencia incaica fue la guerra civil. ¿Entre quiénes se produjo la guerra civil? Entre dos hermanos. ¿Quiénes eran estos dos hermanos? Huáscar y Atahualpa. ¿Y por qué se enfrentaron Huáscar y Atahualpa? Para asumir el trono. Entonces, esto tiene una historia, ¿no? Resulta que el último gobernador inca llamado Huayna Cápac, cuando murió, no dejó un heredero. Entonces, Huáscar y Atahualpa se enfrentaron. Al final resultó ganador Atahualpa y se coronó como inca. Sin embargo, había generado rencor en la gran mayoría de los indígenas. Y obviamente esto se va a evidenciar cuando llegan los españoles, ¿no? Muchos de los indígenas se fueron en contra de los incas.
Y como segundo punto nos dice la llegada de los españoles. Pizarro, muy inteligente, se dio con la gran noticia de que a su llegada ya había terminado la guerra civil o estaba llegando a su fin la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Y como Huáscar había perdido, Pizarro aprovechó a los hombres de Huáscar para jalarlos a su bando y más adelante esos hombres son los que se van a enfrentar a Atahualpa y obviamente Atahualpa va a caer derrotado. Y finalmente, como tercera característica nos dice el apoyo de los indígenas. Eso es cierto. Cuando Pizarro llegó al Perú, muchos indígenas que estuvieron en contra de Atahualpa se pasaron al bando español. En simples palabras, apoyaron a los españoles, ¿no? Y ellos, esos indígenas, van a enfrentarse a los soldados de Atahualpa y más adelante Atahualpa va a caer derrotado en 1532 y luego va a ser asesinado. Bueno, eso sería todo referente a la clase de hoy. Y ahora, con respecto a la actividad que ustedes van a realizar, nos dice aquí que van a realizar un esquema de llaves en su cuaderno con los contenidos de la separata desde la cerámica inca hasta la decadencia. ¿Y cómo se hace, profesor, un esquema de llaves? Fácil. En la idea general va el título, en la idea principal va el subtítulo y en la idea secundaria van los contenidos de los subtítulos. Muchísimas gracias.